Esta historia que les voy a contar es una de las más escalofriantes que tuve a lo largo de todo mi servicio como militar. Tal vez no me lo crean, pero es algo que tuve guardado por mucho tiempo y que hasta hoy me he animado a relatar. Era mi 5º año de servicio allá por el 2004, cuando aún no existían las redes sociales ni los celulares de alta tecnología, por lo que me fue difícil recabar alguna evidencia que pudiese sustentar lo que había experimentado. Quise contarles a mis amigos y a mis familiares, pero al ver que eran incrédulos, no insistí en compartir aquella experiencia escalofriante. Sin embargo, todo lo que voy a relatarles, para mi mala suerte, es una cruel verdad que hubiese preferido nunca experimentar. «Apúrate, Alejandro, que ya nos dejaron», le dije a mi amigo, quien ya se había demorado bastante en el baño y estábamos a punto de salir a la misión de evacuación. «Espérate, güey, que no ves que la comida de anoche me hizo mal. Siento ganas de vomitar», me dijo con un vuelco en el estómago. Mi amigo se había sentido un poco mal por la comida de la noche anterior. En realidad, era alérgico a la pimienta y su estómago se lo estaba recordando. Nos habían mandado a una misión por el sur del estado de Chiapas debido a un fuerte huracán que se acercaba. Teníamos las horas contadas para tratar de evacuar a toda esa gente que vivía siempre incomunicada. El gobierno temía que fueran el centro del ojo del huracán, y como este era de categoría 7 con ráfagas violentas de viento, debían ser evacuados inmediatamente. En total, éramos 20 elementos de la Marina. Entre ellos estaba el comandante encargado de la misión, a quien le llamábamos el jefe. Una vez que llegamos a la costa, tuvimos que adentrarnos a la selva caminando y cargando los insumos. Los carros donde trasladaríamos a la gente permanecieron en el campamento donde instalamos nuestro equipo. Solo 2 elementos se quedaron recibiendo órdenes e información, y los otros 18 nos adentramos en la profundidad de la selva. «Está haciendo demasiado calor y con este casco es insoportable», dijo Alejandro con los cachetes colorados. «Ya no te quejes. De todas maneras no podemos quitárnoslo», le respondí, haciendo señas para que guardara silencio, pues el jefe estaba cerca de nosotros. «Lo malo, aparte del calor, es que no tenemos nada de señal en este horrible lugar», añadió al final con una expresión malhumorada. En ese momento se quedó mirando arriba donde estaba un grupo de árboles. Le dije que se moviera, pero por unos momentos no me hizo caso. Tuve que jalarlo del hombro porque nos estaban dejando y la selva era enorme como para poder perderse en sus aposentos. Sin embargo, desde los primeros minutos en que nos comenzamos a adentrar en la profundidad de la maleza, sentí que algo nos estaba siguiendo. Pero al voltear para todos lados, no había nadie más. Solo se miraba caminando al grupo de soldados al que pertenecíamos. «Soldado, no se distraiga», me dijo el capitán, así que caminé al mismo ritmo que mis demás compañeros, haciendo caso omiso a mis instintos, sin saber que después iba a arrepentirme por ello. El calor estaba mucho peor, y para poder tolerarlo durante el camino, intentamos charlar un poco para que el tiempo no se hiciera eterno. Entre los temas de conversación que generaban risas en los compañeros, un fuerte ruido nos interrumpió. Venía de encima de los árboles. «¿Oyeron eso?», dijo Alejandro, buscando a través de los binoculares entre la maleza de árboles. «Debió ser un pájaro. Sigamos, no podemos demorarnos», dijo el jefe observando todos los árboles. En el fondo, él también sintió el mismo escalofrío que nosotros, pero lo disimulaba. Alejandro, Ismael y yo íbamos juntos al frente. Yo me llamo Gabriel. Por lo regular, los otros compañeros eran poco sociables, en ocasiones ni dirigían la palabra. Por ese motivo, tratábamos de ir adelante en todas las misiones para evitar el trato que no querían darnos. No entendía cómo podía haber una comunidad en medio de la selva a estas alturas del tiempo. Quizás en otra época lo hubiera comprendido, pero ahora
En la actualidad, donde podemos gozar del mundo del Internet, me negaba a entender cómo esa gente que íbamos a rescatar aún permanecía lejos de todo eso, que para nuestra vida ahora es más que indispensable. Después de esas reflexiones, volví a la realidad de la misión. Estábamos a punto de llegar a la mitad del camino, pero pronto iba a oscurecer. El sol se estaba ocultando lentamente, dejándonos entre las sombras. Como era el primer año que iba a una misión de evacuación en medio de una selva, la experiencia era demasiado tenebrosa. Estar en medio de la nada es algo que no podré olvidar, aunque pasen los años. El jefe ordenó descansar justo donde estaba un grupo de árboles. Comenzamos a retirar un poco la hierba para ahuyentar víboras y otros animales que pudieran interrumpir el descanso. Pronto el sol se ocultó por completo, dando paso a la oscura noche, lo que comenzó a inquietarnos, pues los ruidos de los alrededores provocaban algo de miedo en todo el equipo de rescate. El jefe permanecía vigilando, sentado sobre un enorme tronco de árbol. A la vez, fumaba un cigarrillo con la mente ausente. Me acerqué entonces para preguntarle si se iba a quedar despierto toda la noche, pero él solo me contestó que alguien tenía que estar en alerta por cualquier situación. No comprendí la respuesta, pero claramente vi que tenía un semblante preocupado que con el paso de los minutos me fue inquietando un poco más. Ignoré darle importancia porque realmente estaba demasiado cansado. El calor me había agotado las energías y el día siguiente iba a ser mucho peor, porque estaba programada nuestra llegada hasta esa comunidad. Junto a la fogata, sobre una manta, me recosté para intentar conciliar el sueño. Al momento, vi que mis demás compañeros hicieron lo mismo, a excepción de Alejandro, que miraba hacia el cielo, justo en la cima de un árbol. ¿Qué miras?, le pregunté somnoliento. «Hay algo ahí, güey», señaló con el dedo. «No veo nada, está muy oscuro», le dije volviéndome a recostar. Sin embargo, en ese momento, un movimiento sacudió las ramas del árbol que me señalaba a Alejandro. De inmediato me exalté, tomando mi arma, que estaba a un lado del fuego, para apuntar a lo que fuera que se estuviese moviendo entre las ramas. «Parece que es muy grande», dijo un compañero que no había cruzado palabra conmigo. Su nombre era Roque. Tenía la piel oscura, a diferencia de nosotros. Se levantó con su arma, mirando para todos lados. Tenía un semblante pálido y las pupilas de sus ojos dilatadas. «Realmente no sé qué sea», dije asombrado, mientras no podía dejar de observar allá en la oscuridad. En segundos, el árbol dejó de sacudirse y extraños ruidos comenzaron a escucharse desde lo alto. Era como un animal o algo parecido, aunque no lograba definir exactamente aquel sonido. El jefe despertó de inmediato con el alboroto que hizo Alejandro. Se había quedado dormido, sentado sobre el tronco del árbol. Los otros compañeros aún seguían profundamente dormidos, sin despertarse. Intenté moverlos para que escucharan lo que estábamos presenciando, pero el jefe me hizo señas para que guardara silencio. De repente, algo saltó desde lo alto del árbol, perdiéndose entre la maleza en la oscuridad. Luego, claramente escuché que se alejaba de nosotros sin que pudiéramos saber qué era ese animal. Sabemos que en la selva existe una gran variedad de especies. Sin embargo, pensé que este era demasiado grande y veloz. Recordé algunos relatos escalofriantes que había leído en distintas páginas de Facebook sobre bosques y demás. Había muchos relatos de militares como yo en misiones distintas. No supe por qué esos recuerdos se hicieron presentes en ese momento, pero era muy extraño recordarlos todos mientras el miedo invadía mi cuerpo. Al principio pensé que estaba exagerando, pero conforme pasaban los minutos, comencé a sufrir una terrible ansiedad y unas ganas incontrolables de salir corriendo de ese lugar. Era como un presentimiento de que algo malo iba a ocurrir. Y créanme, me arrepiento de no haber hecho caso a mis instintos. «Creo que ya se fue», dijo el jefe con la respiración agitada.
En sus ojos podía ver que tenía mucho miedo, pues los ruidos que emitía aquella criatura eran desconocidos para nosotros. Teníamos municiones para defendernos de cualquier depredador, pero estar en la penumbra de la noche nos hacía vulnerables a cualquier acecho. Decidimos volver a recostarnos, aunque siempre manteniendo los sentidos alerta. Yo no podía dormir, pero en unos minutos el cansancio me venció y cerré los ojos olvidando por unos instantes aquel siniestro. Miré que Roque permanecía despierto, mirando en todas direcciones mientras limpiaba su arma con un pañuelo blanco. En sus ojos se veía terror y preocupación, lo que me causó inquietud, pero no dije nada para no interrumpir su concentración. En la mañana siguiente fui el primero en despertar. Vi que todos seguían roncando, pero Roque no estaba. Sus cosas permanecían en el mismo lugar. El jefe comenzó a dar indicaciones mientras los demás compañeros despertaban para guardar sus cosas y continuar el camino. Pero Roque no aparecía. El capitán no se había dado cuenta de que un compañero faltaba hasta que le dije que Roque no se encontraba por ningún lado. Molesto, comenzó a gritar su nombre para que atendiera al llamado, pero al ver que no recibía respuesta, decidió ir a buscarlo. Quise acompañarlo. Caminamos por los alrededores hasta llegar a un pequeño río donde había algo flotando. Al acercarnos, vimos que era el arma de Roque, pero él no estaba por ningún lado. El jefe comenzó a inquietarse, observando en todas direcciones, y al seguir caminando a lo largo del río, vimos algo que había sido arrastrado por el lodo. «Algo pasó aquí», le dije al jefe un poco nervioso. «Sigamos buscando», me contestó apresurando el paso. Al llegar hasta donde desembocaba el río, en un pequeño precipicio, observé que algo reposaba sobre una roca a punto de ser arrastrado por la corriente. Grité al jefe para que mirara lo que había ahí, pero en ese momento un fuerte ruido ensordeció mis oídos a tal grado que sentí pequeñas punzadas en los tímpanos. «¡Mierda, qué es eso!», exclamé. «Viene de allá abajo», dijo el jefe tapándose los oídos. Bajamos con dificultad hasta donde se juntaba el agua, formando un pequeño arroyo. Al estar más cerca, vi que sobre la roca estaba la chaqueta de Roque junto con uno de sus zapatos. Cuando el jefe miró las pertenencias de nuestro compañero, usó una vara para jalarlas hasta la orilla del arroyo, sin saber lo que estábamos a punto de descubrir. «Son de Roque», le dije agitado. «Es verdad», confirmó el jefe, «pero ¿qué es lo que pasó?». Al examinar las pertenencias, encontramos rastros de sangre en su zapato y en su chaqueta. El jefe no podía creer lo que veíamos. Era obvio que a Roque le había pasado algo malo. El sonido estruendoso se hizo presente una vez más. En ese instante sentí que se me erizaba la piel a tal grado que le pedí al jefe que regresáramos al campamento para reportar la desaparición del compañero. Sin pensarlo, tomamos las pertenencias de Roque y salimos de ahí. Al llegar, vi que los demás miraban hacia los árboles. «¿Qué sucede, Alejandro?», pregunté asustado. «Algo sacudió violentamente los árboles», me dijo mirando en todas direcciones. «Roque no aparece. Estoy seguro de que le ha sucedido algo malo». En ese momento el jefe nos habló en voz alta para reunirnos y escuchar sus indicaciones. Nos dijo que ya había reportado a la base la desaparición del compañero, pero que las órdenes eran seguir con la misión de evacuación, pues quedaba poco tiempo para el impacto del huracán. Sabía que no era buena idea seguir moviéndonos en la selva, pero tampoco podíamos dejar a esas personas abandonadas a su suerte. Anteriormente, perdimos una comunidad entera porque la gente no quiso dejar sus casas durante el desastre que ocurrió con el huracán Paulina. Respetando la decisión del jefe, continuamos la misión siguiendo el camino trazado en el mapa. Estábamos a unas horas de llegar a nuestro destino. Sin embargo, 2 de mis compañeros, incluido Alejandro, se detuvieron para orinar. El jefe les indicó que se dieran prisa, porque no podíamos detener el paso.
Ya nos habíamos demorado bastante y teníamos el tiempo justo para poder regresar con esa gente. Al momento, bajé la velocidad de mi paso para esperar a mis compañeros, pero después de unos minutos no aparecían por ningún lado. Vi que los demás ya iban demasiado adelante y sin querer molestar al capitán, fui a buscarlos en la dirección donde los vi por última vez. ¡Alejandro!, grité preocupado. El sonido estruendoso volvió a aparecer, pero esta vez era como un chillido muy fuerte que, con el paso de los segundos, se hizo aún más agudo. Mis oídos se ensordecieron mientras aves de distintas especies huían despavoridas de los árboles. Corrí hasta donde vi por última vez a Alejandro, pero no aparecía por ningún lado. En el camino encontré su cantimplora tirada, sin agua, y más adelante su arma yacía sobre las raíces de unos árboles. Cuando me acerqué para tomar su rifle, sentí una ráfaga de viento que golpeó mi espalda. Al darme la vuelta, vi una sombra moverse de un árbol a otro. Era como si fuera demasiado rápida. Intenté disparar para atinarle, pero solo cayeron algunas aves con los impactos de las balas. Esa cosa seguía ahí, oculta entre las ramas. Corrí desesperado para alcanzar a mis compañeros. «¡Jefe, espéreme!», grité, pero nadie me escuchaba. Era como si la selva se los hubiera tragado. Estaba muy asustado, no sabía qué hacer. Las radios para comunicarnos con la base las tenían Alejandro y el jefe, así que no podía pedir ayuda. Juro que pensé que serían mis últimos días. Lo peor de todo fue que mi móvil no tenía señal y estaba a punto de agotarse la batería. Pensé en mi familia. Si iba a morir en ese lugar, supliqué a las imágenes divinas que recordaba volver a ver a mi querida madre, quien permanecía triste durante mi ausencia. En todo momento la llevé en mi mente. Fue por esa razón que corrí para encontrar a mis compañeros. Después de un par de horas, miré a lo lejos que algo se iba moviendo. «¿Quién es?», grité apuntando mi arma. De inmediato se detuvo y al seguir caminando para acercarme, vi que era uno de los soldados que iban con el jefe. Tenía los ojos aterrados y no podía decir una palabra. «¿Qué pasó? ¿Dónde están todos?», le pregunté sacudiendo su cuerpo para que recuperara la razón. «Se los llevó», repitió varias veces. «¿Quién se los llevó? Habla», le grité, fuera de control. Por más que intenté que el soldado hablara, no logré que me dijera nada. Entonces comencé a sentir un terror que recorrió mi cuerpo en el momento en que aquel chillido agudo se escuchó nuevamente. Algunos animales pequeños corrieron entre las hierbas para esconderse. Entre ellos, pequeños monos y algunas aves volaron a lo lejos. Al voltear en todas direcciones, vi que en uno de los árboles más altos estaba esa especie de sombra. Se movía de un lado a otro con una velocidad impresionante. En situaciones como estas, recordé todo aquello que había visto en internet sobre criaturas sobrenaturales o, en su caso, ovnis. Cabía la posibilidad de que quizá todo eso fuera una realidad que pocos podemos comprobar, y para mi desgracia, yo era uno de los desafortunados. El chillido se hizo mucho más intenso. De repente, escuché algo a mis espaldas y al darme la vuelta, ahí estaba, frente a mí, una especie de animal, o realmente no sé qué era, parecida a los monos. Medía casi 2 metros, pero su cuerpo era delgado, como un esqueleto. Vi que sostenía la cabeza de mi compañero, la cual cabía perfectamente en la palma de su mano larga. Luego, en cuestión de segundos, la aplastó. La imagen del rostro del soldado al ser aplastado quedó grabada en mis pupilas. No podía moverme ni gritar. Estaba seguro de que nadie iba a creerme porque hasta yo mismo dudaba de mi cordura. Me di la vuelta sin pensar en nada, corriendo lo más rápido posible para salvar mi vida. Estaba tan asustado que solo quería huir de ese lugar para llegar hasta la base de control. Me fui con la imagen de mi compañero grabada en mis ojos sin poder hacer nada por él. En el fondo sabía que ya estaba muerto. Con una profunda nostalgia,
No di marcha atrás y, después de correr por varias horas, a lo lejos vi una columna de humo que salía entre unos árboles. Creo que hay alguien que puede ayudarme, pensé. Al acercarme, vi que había personas que salían entre unas pequeñas chozas de madera con techo de hierba. «Ayuda, por favor», les dije con el rostro colorado. Unos viejecillos me quedaron mirando antes de decir una palabra. Yo volví a repetir que por favor me ayudaran. En ese momento, uno de ellos se acercó para sostener mi brazo, pues mis energías se habían agotado y estaba a punto de caer al suelo. «¿Qué le sucedió?», me preguntó sin alguna expresión en su rostro. Mis compañeros han desaparecido», le dije tartamudeando. Estaba tan aterrado que mis labios se paralizaron y difícilmente podía articular las palabras. «Deberá olvidarse de ellos. Jamás los va a encontrar. Ellos no dejan rastro de sus presas. Saben acabar con todo lo que cazan», dijo el viejecillo, susurrando ante mis oídos. «¿Qué está sucediendo aquí?», le dije exaltado. «Hay veces que no comprendemos que en este mundo no estamos solos y por ende debemos ser muy respetuosos con aquellos seres que comparten el mismo aire que respiramos». «Eso es un monstruo. Mató a uno de los soldados que venían conmigo», repetí llorando. «Entonces, ustedes son los soldados que iban a llevar a toda esa gente. Han cometido el peor de los errores». «¿Por qué? No entiendo. Explíquese». Me levanté para mirarlo a los ojos. El señor se sentó junto a una piedra y, fumando una hierba enrollada, comenzó a relatar, pidiendo a los presentes que no lo interrumpieran. «En las selvas, los bosques, las montañas, la nieve y el mar, existen diversidad de especies que están compartiendo con nosotros el aire que respiramos. De ninguna manera puedes creer que los humanos somos los únicos dueños del planeta Tierra, porque en realidad no es así. Existen otras especies a quienes les debemos tener mucho respeto, porque de otra manera podemos desatar una furia incontrolable que puede ser mortal para quienes estamos cerca de aquello que la ciencia no ha descubierto. No sabemos qué son esas criaturas. Nuestros antepasados decían que fueron una especie de monos salvajes que tuvieron mutaciones en la piel. Por eso parecen estar entre los huesos, pero son muy veloces y cazan sin piedad. Por esa razón, no podemos salir de esta pequeña comunidad. Aunque quisiéramos hacerlo, no podemos irnos». El relato del señor me dejó helado. La descripción era exacta a la criatura que había visto aplastar la cabeza de mi compañero. Sabía que se trataba de algo muy delicado y quería salir corriendo de ahí hasta llegar a la base de control. Al verme en mal estado, me dieron un poco de agua y comida, lo que me sirvió para recuperar mis energías perdidas, pues el sol sofocante había provocado en mi cuerpo una severa deshidratación. Después de haber comido algo, pregunté si había alguna forma de regresar a mi base de control, pero la respuesta fue que lo intentara, y quizás tendría un poco de suerte. Sin embargo, la recomendación fue esperar hasta el día siguiente, porque, de noche, esas criaturas podían ver mucho mejor que de día. Al parecer, la luz del sol las dejaba ciegas. Me ofrecieron un jacal para recostarme y dormir un rato. Después de algunas horas, cuando todas las personas se iban a dormir, comenzó a escucharse un sinfín de ruidos, entre chillidos y gruñidos de varios animales. Uno de los ancianos que me acompañaba me hizo señas de silencio y dijo unas palabras que me dejaron helado. «Ellos están aquí, acostumbran venir durante la noche. Solo no debes moverte, quédate quieto bajo la manta». Hice caso a las palabras del anciano. Conforme pasaban las horas, aquellos ruidos eran demasiado intensos. Incluso podía escuchar pasos sobre el techo de aquel humilde jacal. A la mañana siguiente, algunos animales que estaban en jaulas yacían desmembrados. Los habitantes del lugar recogían los restos en pequeñas redes tejidas de paja y los llevaban a otro sitio que desconocía. Miré al anciano y le di las gracias. Aunque tenía mucho miedo, debía regresar a la base de control para informar la desaparición de mis compañeros.
De inmediato, olvidé lo del huracán que iba a impactar al día siguiente. Les comenté a todos los presentes que nuestro deber era evacuarlos a una zona segura. Pero ellos solo rieron, diciendo que no había otro lugar más seguro en la región que su propio hogar. Hemos recibido azotes de diversos fenómenos naturales y créame, no nos ha sucedido nada. No podemos abandonar nuestro hogar porque podríamos desatar su furia contra nosotros y eso sería mortal. Realmente no podía hacer nada, así que me despedí para regresar a la base tratando de apresurar el paso lo más rápido posible. En mi chaqueta aún guardaba un arma con pocas municiones y mirando hacia el cielo pedí llegar a salvo para poder ver de nuevo a mi madre. Eran aproximadamente las 10 de la mañana. Caminé sin parar, siguiendo el sendero que recordaba. En ese momento sentí que algo se movía entre los árboles, lo que provocó que me echara a correr sin mirar atrás. Corrí tan rápido como pude, sin detenerme, hasta llegar al lugar donde habíamos acampado esa noche. Ahí vi que, en el suelo, estaba uno de los rifles de mis compañeros. Lo tomé y seguí avanzando con las pocas energías que aún me quedaban. De repente, miré hacia la cima de un árbol y vi que caían hojas de sus ramas en grandes cantidades. Mis ojos se abrieron mucho más por el terror que mi cuerpo estaba experimentando. Intenté moverme de ese lugar porque faltaba poco para salir de la selva, pero algo me golpeó por detrás y caí al suelo boca abajo. El dolor en mi cabeza fue intenso. En ese instante me di la vuelta, mirando hacia el cielo y rezando en mi mente para que Dios me escuchara por única vez, pues el rostro de mi madre estaba presente y no quería morir sin decirle cuánto la amaba. Escuché una respiración agitada que se acercaba lentamente hasta donde yo estaba tendido. De inmediato, algo cayó de los árboles y en cuestión de segundos tenía frente a mis ojos a aquella criatura que el anciano me había descrito en su relato. Era de gran altura, con extremidades muy flacas, parecidas a un esqueleto, y el rostro de un chango. Podía haber sido un antepasado nuestro que quedó sin evolucionar, o quizás realmente no se sabía qué era esa criatura. El monstruo se agachó, acercándose a mi rostro. Me miró y abrió su enorme hocico, dejando ver sus dientes puntiagudos como los de los felinos salvajes. Un pestilente aliento se filtró muy adentro de mi garganta. No podía mover ni un solo dedo. Solo cerré los ojos, esperando el final de mis días. Sin embargo, cuando pensé que todo estaba perdido, algo ocurrió que me hizo dar gracias a los seres divinos. Entre la maleza apareció una enorme pantera de color negro. Sus ojos resplandecían y le gruñía a la criatura con un porte desafiante. De repente el monstruo, al ver el acecho del felino, se dio la vuelta y saltó hacia uno de los árboles para perderse en el cielo. Sentí que yo sería la cena de la pantera, pero ésta solo me rugió con fuerza y se dio la vuelta para desaparecer de nuevo entre la maleza. Me levanté de inmediato y corrí hasta la base de control. Cuando llegué, mi rostro estaba pálido y uno de los soldados me recibió dándome agua para hidratarme. Me preguntaron qué había pasado con los demás, pero por más que intenté articular palabra, no logré hacerlo. Al verme en mal estado, me trasladaron hasta un hospital, donde debía declarar lo que había sucedido. Sin embargo, al pasar los días, no lograba recuperar el habla. Se iniciaron investigaciones con equipos de rescate para buscar a mis compañeros. Como no podía hablar, tuve que escribir lo que había ocurrido, pero era claro que no iban a creerme. Y por supuesto, no lo hicieron. Nunca encontraron a mis compañeros. No hubo rastro de ellos por ningún lado. A pesar de que conté lo sucedido, hasta la fecha nadie me ha creído. Me recluyeron en una clínica mental porque de alguna manera me culparon de los hechos, pensando que no estaba bien de mis facultades mentales. Hoy me encuentro aquí, esperando recibir una sentencia, ya que no se ha encontrado una respuesta científica a lo que ocurrió aquella vez, cuando sentí que algo peligroso nos acechaba en lo más profundo de la selva.